El tema de hoy es el esfuerzo por flexión. Y veíamos el día de ayer, en la sesión pasada, que cuando nosotros tenemos una fuerza que está dirigida, en este caso, en dirección X, va a provocar en esta pieza un esfuerzo normal, que también se lo conoce como tensión. ¿Vale? Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos exactamente la misma pieza que en el problema pasado. Tenemos una pieza de 20 centímetros de largo y una sección transversal de 2 por 2. De igual manera, vamos a suponer que la sección transversal de 2 por 2 es la misma en cualquier punto de esta pieza. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este problema por flexión? Fíjense la única diferencia. O sea, cómo un cambio tan sencillo puede provocar un comportamiento totalmente diferente al que vimos el día de ayer. ¿Cuál es ese cambio? La fuerza sigue siendo de 1000 newtons. La diferencia es que esta fuerza va a estar aplicada también en el extremo, pero va a estar dirigida en dirección Y. Ese es el único cambio que va a existir. Este cambio, pues, si nosotros a la hora de diseñar una pieza vamos al campo, nos dicen cuál es el problema, y si nosotros cometemos ese simple error de considerar una fuerza en la dirección incorrecta, para que vean cómo puede afectar en el diseño y cómo puede afectar en la interpretación que nosotros le demos a ese diseño. Ya tenemos el problema. Tenemos una fuerza de 1000. Esta está en dirección Y y la dirección va hacia abajo. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué es lo que le va a provocar esta fuerza de 1000 a la pieza? Un momento y que se flexione. ¿Ok? El momento genera que esta pieza que tenemos aquí se flexione. En otras palabras, vamos a tener que esta pieza que inicialmente estaba horizontal antes de aplicar la fuerza, cuando nosotros aplicamos dicha fuerza de 1000, entonces esta pieza va a tender a pandearse. Y este pandeo provoca un esfuerzo por flexión en la pieza. Entonces, si aplicamos la fuerza en este extremo, toda la superficie superior de la pieza va a estar a tensión y toda la superficie inferior de esta pieza va a estar a compresión. ¿Ok? Ahora, yo les decía el día de ayer, o si no se los dije, se los digo hoy, que nosotros como ingenieros mecánicos, específicamente como diseñadores mecánicos, siempre tenemos que diseñar la pieza en el punto crítico. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el patrón de cargas que tiene la pieza y en función de ese patrón de cargas vamos a identificar dónde está el punto crítico. Y en ese punto crítico vamos a aplicar la teoría de fallas de la primera unidad de esta materia. Pero para llegar a ese punto crítico necesitamos saber cuáles los tipos de esfuerzos, en otras palabras, la mecánica de materiales de ese problema. Entonces, retomando el tema, yo necesito saber dónde está el punto crítico de la pieza. Y cuando llamo punto crítico, pues, me refiero a dónde está el máximo esfuerzo de la pieza. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde está el punto crítico de la pieza? ¿O en dónde está el punto donde tiene mayor magnitud de esfuerzo?
¿Ok? Unos dicen en el centro, otros donde está la carga. Escuché que para el lado Yo, izquierdo. Fíjense, entonces, si sí, no donde está sabemos, fijo. pues, dónde está ese punto crítico, adivinen qué concepto o qué información ocupamos para llegar a esa deducción. Ocupamos conocer diagrama de cuerpo libre, diagrama de cortante y diagrama de momentos. Yo con esa información, yo voy a identificar en dónde están las cargas máximas, en dónde están los momentos máximos y por ende, dónde está el punto crítico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es para esta configuración o para este problema que yo tengo, obtener el diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre son las fuerzas que deben existir en este apoyo, que en este caso es un apoyo completamente fijo, para que la pieza esté en equilibrio. Repito, yo necesito saber aquí en este punto, donde está el apoyo, cuáles van a ser las fuerzas que deben aplicarse en el apoyo para que la pieza esté en equilibrio. Entonces, si este apoyo es un apoyo completamente fijo, ¿cuáles van a ser las reacciones que van a existir aquí? Si no hubiera aquí una fuerza hacia arriba, entonces esta pieza tendería a caer hacia abajo, ¿verdad? Entonces, Sí. para que no se caiga hacia abajo, entonces aquí debe de haber una fuerza o una reacción en el eje Y. ¿Ok? Entonces, esta fuerza mantiene el equilibrio o mantiene en esta posición la pieza. O en otras palabras, provoca esta fuerza que esta pieza se desplace verticalmente. Pero como ustedes pueden ver aquí, esta fuerza, como bien lo dicen ustedes, va a pandear la pieza. Esta fuerza va a pandear la pieza, tratando de que esta pieza gire, haga un giro a favor de las manecillas. Entonces, ¿quién debe evitar que esta pieza gire a favor de las manecillas? Bueno, debe haber un momento que contrarreste a este giro que provoca esta fuerza. Entonces, este va a ser un momento respecto al eje Z. ¿Ok? ¿Por qué respecto al eje Z? Porque yo tengo una fuerza en dirección Y que si lo multiplico por una distancia en dirección X, entonces el momento va a estar respecto al eje que hace falta. Yo tengo Y, tengo X, entonces va a ser respecto al eje Z. Entonces esta pieza va a girar respecto a este eje Z que sale de aquí hacia nosotros. ¿Sale? Entonces, yo tengo que obtener el diagrama de cuerpo libre para poder obtener la reacción en Y y el momento respecto al eje Z. Entonces yo ocupo aquí generar un diagrama de cuerpo libre. Y yo aquí tengo la pieza. Vamos a simular que esta línea es esta pieza rectangular. ¿Ok? Y yo tengo en el extremo, tengo una fuerza de 1000 newtons. Y yo quiero encontrar cuánto vale esta reacción. Una suma de fuerzas respecto al eje Y. Y para que se mantenga en equilibrio, pues esto debe ser 0. Y yo voy a decir que todas las fuerzas que van para abajo son positivas. Entonces la reacción Y va para arriba, entonces es negativa. La fuerza de 1000 va hacia abajo y yo digo que son positivas. Y son las únicas fuerzas que existen en dirección Y. Por lo tanto, la reacción en Y son 1000 newtons. ¿Ok?
Entonces yo sé que esta fuerza que tengo aquí son 1000 newtons. Y esto es lógico. Nada más que con ecuaciones estamos comprobando que para que esta pieza no se mueva hacia abajo, pues debe de haber una fuerza hacia arriba. ¿Ok? Ahora, para encontrar el momento respecto al eje Z, yo voy a aplicar otra ecuación de Newton. Esta que acabamos de aplicar aquí es una ecuación de Newton. Y para encontrar el valor del momento respecto al eje Z, vamos a aplicar una variante de la ley de Newton, que es sumatoria de momentos o suma de momentos deben ser igual a 0. Vamos a decir que los giros a favor de las manecillas van a ser positivos. Yo lo que tengo que definir aquí es en qué parte de esta pieza voy a realizar la suma de momentos. Entonces, por conveniencia, yo voy a decir que lo voy a hacer aquí en el empotramiento. Yo a este empotramiento lo voy a llamar el punto P. ¿Ok? Suma de momentos en el punto P. Ahora sí, esta fuerza de 1000, la pongo aquí, 1000 newtons, multiplicada por esta distancia de 20 centímetros, si lo convertimos a metros, ¿sería cuánto? Punto 2. Sí, punto 2. Punto 2 metros. ¿Ok? Y no hay otra fuerza que produzca momento. Pero aquí hay un momento de reacción, que es este que tenemos aquí en el apoyo. Y este va en contra de las manecillas. Y esto es negativo. Menos momento Z es igual a 0. ¿Y qué pasa? El momento respecto al eje Z, que está aquí en el apoyo para que evite que gire, resulta que nos da 200 newton por metro. Entonces, vemos que aquí tenemos un momento respecto al eje Z de 200 newton por metro. Y esa es la reacción Y. Y ya tengo completo mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, yo lo que sé es que va hacia arriba. Ahí está. Ahora, tenemos 1000 newtons hacia arriba. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, no hay ninguna fuerza entre el empotramiento y la fuerza de 1000. Por lo tanto, como no hay fuerza, entonces se mantiene constante. Llegamos al extremo, nos topamos con esta fuerza que va hacia abajo y nos regresamos hasta llegar a 0. Entonces, esto que yo tengo aquí es el diagrama de cortante. Hoy te vamos a explicar por qué es importante cada uno de ellos. Una vez que yo tengo el diagrama de cortantes, yo ya puedo generar el diagrama de momentos. ¿Y este diagrama cómo quedaría? En este diagrama de cortante, todas las fuerzas cortantes se dibujan vertical. ¿Ok? En el diagrama de momentos, todos los momentos puros o puntuales se dibujan verticales. Entonces yo veo que aquí en el empotramiento tengo un momento puntual y este va en contra. Entonces, como va en contra, dijimos, de acuerdo a esta nomenclatura, como va en contra, son negativos. Entonces, este 200 va hacia abajo. Me voy hasta abajo y pum, llego hasta aquí, hasta llegar a un valor de 200 newton por metro. ¿Y ahora qué sigue? Si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo un área. Y esta área está por arriba
de la línea neutral de la pieza que estamos analizando. Entonces, esto quiere decir que es positiva. Entonces, esta área la calculamos altura, que son 1000 newton, por la base, que son 0.02, perdón, 0.2 metros. 0.2 metros. Y esta área son 200 newton por metro. Entonces, esta es positiva. Y lo que tenemos aquí es un valor negativo. Entonces, 200 positivo menos 200, ¿cuánto da? 0. 0. Entonces, ¿cómo le hago para irme de aquí de menos 200 a 0? Como aquí tenemos nosotros un área constante, entonces esta área constante se convierte en una recta. Y pues me equivoqué. Bueno, en una recta. Fíjense lo interesante de todo esto. El diagrama de cortantes nos va a decir en qué parte de la pieza a diseñar se encuentra la máxima carga cortante. Entonces yo les pregunto, ¿en qué parte de la pieza o en qué longitud de la pieza se encuentra la máxima carga cortante? Sería en el extremo donde está empotrado. Sería la tracción, ¿no? sería en toda la pieza. Si se dan cuenta, Ah, sí, el cortante. Estaba viendo un momento. no, en el cortante. Si se dan cuenta aquí en el cortante, donde empieza la pieza o donde está empotrado, tiene 1000. Y en cualquier longitud de ella, vemos que es 1000. Entonces, si yo quiero encontrar el esfuerzo que provoca este cortante en la pieza, yo lo puedo hacer en cualquier parte de la pieza, porque en toda la pieza hay un cortante de 1000. Entonces, de este diagrama que yo tengo aquí, yo voy a obtener el esfuerzo cortante por carga cortante. Entonces, ¿dónde aplico esta ecuación? Ya dijimos, la podemos aplicar en cualquier longitud de la pieza, porque la carga B es constante en todo momento. ¿Ok? Pero de este diagrama de momentos, nosotros aplicamos el esfuerzo por flexión, que es MC entre I. Entonces, y hacemos el mismo proceso. ¿En qué parte o en qué longitud de la viga se encuentra el momento máximo? Y aquí sí, el momento máximo se encuentra justo en el plano que está pegado a la pared, aquí, porque aquí tenemos el valor máximo de 200. Si yo me voy a la mitad, yo tengo un valor menor a 200. Si yo me voy a donde aplico la carga, me doy cuenta que el momento, ¿qué valor tiene? 0. Entonces la persona que dijo que el esfuerzo de flexión es máximo donde aplico la carga, vean si eso es correcto o no. Aquí nos damos cuenta que el esfuerzo por flexión, donde se aplica la carga, como el momento es 0, entonces el esfuerzo también es 0. Entonces, decíamos hace un momento, nosotros los ingenieros de diseño tenemos que encontrar el punto crítico o el punto donde está el máximo valor de esfuerzo. Entonces, de acuerdo a esta información, el plano crítico es el plano que está pegado a la pared. ¿Por qué? Porque en este plano que está pegado a la pared, yo tengo la carga máxima que me puede provocar un cortante máximo y también tengo el momento máximo
que me va a provocar un esfuerzo de flexión máximo. Entonces, si yo diseño la pieza en un punto que no sea el que está pegado en la pared, ya es un diseño erróneo, es un diseño incorrecto. 2 centímetros, 2 centímetros. Yo aquí tengo hacia abajo el eje y hacia acá el eje Z. Este es el eje neutro. Y aquí está el centroide. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El momento es respecto al eje Z. Entonces, ya encontré que el momento que está aplicado en esta sección transversal, que es la que está pegada aquí a la pared, ¿sale? Ese es la pared, vamos a poner aquí la pared. Ya sabemos que el momento que se está aplicando a este plano que está en la pared es un momento de 200 newton por metro. Y esta distancia C, ¿cuál va a ser, please? Esa distancia C, ¿cuál va a ser? Va a ser desde el punto central hasta el extremo de arriba o hacia abajo. Arriba y abajo. ¿Ok? Entonces chequen esto. ¿Por qué no C es la distancia que hay desde el punto central, pero hacia la izquierda o a la derecha? ¿Por qué hacia arriba y hacia abajo? Porque la flexión solo se da en esos sentidos. Bueno, 50%. Porque la carga se está dando sobre el eje Y, pues. Ajá. Entonces, pues así es como se debe de medir esta distancia, igual en el eje Y. Ok. En otras palabras, si la fuerza va en dirección Y, la distancia C es la distancia desde el centroide hacia la superficie, pero en la distancia Y. ¿Sale? Es correcto. Y esta distancia, pues es 1 centímetro. Entonces, si yo ya tengo aquí el momento máximo, yo necesito meter la distancia C máxima que puede tener la pieza. Y esa distancia C máxima es desde el centroide hasta la superficie. Si yo quiero calcular el esfuerzo que hay, por ejemplo, en este punto, yo tendría que meter esta distancia C. ¿Ok? Aunque este mismo plano tenga el mismo momento, pero como yo considero un punto que no está en la superficie, entonces el esfuerzo va a ser más pequeño. Entonces la distancia C máxima que puede tomar esta ecuación es la superficie. Por eso, en flexión, el esfuerzo máximo siempre está en la superficie. Dependiendo la forma geométrica que tenga la sección transversal, va a ser el valor de I. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo una sección rectangular, entonces la I va a ser base por altura al cubo entre 12. Pero como es una sección cuadrada, pues B es igual a H. Entonces I va a ser igual a base elevada a la 4 entre 12. ¿Ok? Entonces, este valor I plebes está en función de la sección transversal, de la forma de la sección transversal. Si yo, por ejemplo, tengo una sección transversal triangular,
entonces yo tengo un valor de I. Si yo tengo una sección rectangular, entonces yo tengo otro valor diferente de I, diferente a la triangular. Si yo tengo una sección transversal circular, entonces yo tengo una I diferente. O si yo tengo una sección transversal tipo I, entonces yo tengo un valor de I diferente. Entonces, este valor de I me dice qué tan difícil es una pieza para yo poder provocarle una deflexión. A grandes rasgos, entre más grande sea el valor de I, más difícil va a ser que esta pieza que estoy diseñando se flexione. Y entre más pequeño sea el valor de I, va a ser mucho más sencillo que esa pieza se flexione. Entonces, de cierta manera, este valor I me dice qué tan rígida es la pieza para deformarse. Y con este ejemplo que les voy a poner aquí, ustedes me van a dar la respuesta. Fíjense. En el puro centro aplico una fuerza. El espesor es 1 centímetro y lo largo, vamos a decir que son 10 centímetros. ¿Qué pasaría si esta pieza o esta placa, esta solera de 10 centímetros por 1 centímetro, en lugar de tenerla acostada, yo la pongo de pie? Aquí es 1 centímetro y aquí es 10 centímetros. Esta fuerza, 1000 newtons, y esta fuerza, 1000 newtons. Yo les pregunto, ¿cuál configuración provocaría que la pieza se deforme más? La primera. La de la izquierda, profe. La primera, ¿verdad? Así es. Si se dan cuenta, yo tengo la misma fuerza aquí y acá. Yo tengo exactamente la misma placa de 1 por 10. Y ambas placas están hechas del mismo material. Lo único que yo cambié fue que una está acostada y la otra está de pie. Entonces, la I que yo tengo aquí, la I1 y la I2, la I1 es menor que la I2. Por lo tanto, si yo a esta pieza le aplico una fuerza hacia abajo, esta pieza que tengo aquí a la izquierda se va a pandear más que la que tengo aquí a la derecha. Entonces, esta I me dice qué tan rígido viene siendo la configuración de esta pieza para soportar una carga. Entonces, vamos a calcular el valor de I. Ya no estamos pasando, please. B es 0.02 metros o 2 centímetros, ¿no? Elevado a la cuarta entre 12 por 10 a la menos 4 metros por 10 a la menos 4. Sí. Esa era -8, ¿no? Es a la menos A 8, ver. profe. Sí, a la menos 8 -8. por 10 a la menos 8 metros a la cuarta. Entonces ahora sí, ya tenemos
Todo para encontrar el esfuerzo por flexión. 200 newton por metro por 0.01 metros, que es la distancia C, entre 1.33 por 10 a la menos 8 metros a la cuarta. 150 megapascales. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando la fuerza está en eje X, el esfuerzo por tensión son 2.5. Pero cuando la fuerza está en dirección vertical, el esfuerzo por flexión se incrementa a 150. Entonces, para que vean la diferencia tan enorme que hay, si consideramos que una pieza está a tensión cuando realmente estaba a flexión. Si yo diseño basado en 2.5, cuando monte todo el equipo y lo mete a la carga real, pues esa pieza va a fallar seguramente, ¿no? Entonces, yo ya conozco el esfuerzo de 150. ¿Cuál va a ser el perfil de esfuerzos? Ya sabemos que este esfuerzo está en un plano que está pegado a la pared. Entonces, vamos a dibujar aquí. Este espesor que tengo aquí, ese espesor, vamos a decir que tiende a ser 0. Es un plano con un espesor tan pequeño que prácticamente forma parte de la pared. ¿Se lo imaginan? Sí. Este es el eje X y dijimos que hacia abajo es el eje Y. Si analizamos la ecuación, MC entre I, esta distancia C es la distancia que hay desde aquí, desde el centroide, hasta la superficie. Entonces, decíamos que como la fuerza va hacia abajo, entonces esta pieza se iba a pandear de esta manera, ¿verdad? Sí. Entonces, la parte de arriba va a estar a tensión y la parte de abajo compresión. Entonces, aquí hacia arriba, hacia la derecha, como está tensión, va a tener un valor de 150 megapascales. Y yo sé que exactamente en el centro, el esfuerzo por flexión es 0. Y como esta distancia C es la que me indica el incremento del esfuerzo y es una distancia lineal, entonces el incremento o decremento del esfuerzo va a ser una pendiente. Y yo sé que en la parte de abajo, como la distancia C es la misma de aquí hacia arriba que de aquí hacia abajo, entonces yo voy a tener un valor exactamente igual de 150 megapascales. La diferencia es que en lugar de ir a la derecha, aquí va hacia la izquierda porque está a tensión, perdón, está a compresión. Y mientras yo me aleje de 0, del centro hacia abajo, el valor del esfuerzo va incrementando el de compresión. El dibujo sí está feo, ¿no? Pero el concepto está bien perrón. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de querer encontrar el perfil de esfuerzos exactamente en la pared, yo quisiera encontrarlo, yo lo quiero encontrar exactamente a la mitad, que son 10 centímetros? Mi pregunta es, ¿cuál sería el perfil de esfuerzos? Sería el mismo. Sería el mismo. La diferencia que la magnitud de los vectores van a ser
van a ser más pequeños. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser 75 megapascales. Porque yo sé que son 75. Porque yo sé que el esfuerzo es producto de MC entre I. C es lo mismo que el plano que está en la pared. Y la I es la misma. ¿Por qué? Porque tanto en la pared como a 10 centímetros, yo tengo una sección transversal de 2 por 2. Entonces C e I son las mismas. Lo que va a cambiar es el momento, plebes. Si ustedes checan el diagrama de cortante, yo aquí tengo 1000 y esto es 20 centímetros. Si yo estoy aquí en la mitad, que son 10, entonces yo voy a ocupar la mitad del área. Y esta área que es la mitad son 1000 newton por punto 0, perdón. Esta área es 1000 newton por 0.1, ¿verdad? Entonces, esta área son 100 newton por metro. Entonces ahora el esfuerzo por flexión pues va a ser en lugar de 200, porque no estoy en la pared, estoy a la mitad. Ahora son 100, son 100 newton metro por punto 001 entre lo que usted ya sabe. Y esta operación me da 75. Entonces en la superficie de arriba, a la mitad, son 75 megapascales a tensión. Y abajo es a compresión. Y en el centro sigue siendo 0. Ahora, yo quiero calcular el esfuerzo por flexión. Ahora sí a 20 centímetros. No. El esfuerzo por flexión es MC entre I. Pero aquí, en el extremo, el momento aquí es igual. A cero. Es igual a 0. Entonces, aquí no hay perfil de esfuerzos. O sea, aquí en el centro, el esfuerzo es 0. Acá arriba es 0. Y aquí abajo es 0. ¿Vale? Así de chilo, plebes. Entonces, como yo ya sé el perfil de esfuerzos, rápido, porque ya vamos a calcular el estado de esfuerzos. En la pura esquinita de arriba, el estado de esfuerzos quedaría así, 150 megapascales. En la parte de abajo, el estado de esfuerzos quedaría 150 megapascales, pero a compresión. Exactamente en el centroide, el estado de esfuerzos en C, ¿cómo quedaría? 0. 0, nada. Ok. En la pura mitad de la pieza, en la superficie, ¿cómo quedaría el estado de esfuerzos? 75 MPa. 75 a compresión. En la parte de abajo, No sería tensión. en D esa tensión. Y en E, como está en la parte de abajo, está ¿qué? A compresión. Y aquí en el puro centro, F, ¿cómo quedaría F? Igual 0, ¿no? 0. Y lo mismo ocurriría con G, con H
y con I. Todo sería 0. Ok. Ahora, si le dijeran, ok, pues, yo quiero que calculen si aquí va el centroide. Yo quiero que calculen el estado de esfuerzos a 10 centímetros del empotramiento, pero no lo quiero a 1 centímetro, que es la superficie. Lo quiero a 0.3 centímetros. ¿Qué tienen que hacer? Modificamos el valor de C. Si ustedes recuerdan, la ecuación es esfuerzo por flexión, es MC entre I. ¿Cuál es el momento? Como estamos aquí en la pura mitad, tenemos que meter el momento que se esté aplicando exactamente en el centro, que en este caso son 100. ¿Ok? Y tenemos que multiplicarlo por la distancia C. ¿Cuál distancia? Desde aquí hasta acá. 0.003. ¿Y la I cuál sería, pues? Pues es la misma. Por lo tanto, el esfuerzo por flexión, ¿cuánto nos daría? ¿Ok? Entonces, Sí, profe. si lo ponemos aquí, ¿tensión o compresión? Tensión. Tensión.